Buenas noches a todos, mi nombre es Isaac Valencia, la mayoría de aquí ya me conocen. Pues estamos aquí para estudiar la palabra de Dios, ¿no? Y si me escuchan un poco afónico o si me escuchan que mi garganta me empieza a fallar, es que llegué del negocio el día de hoy y me dio hambre. Y comí arroz muy apuradamente porque salí tarde del negocio y me atraganté y no dejé de toser como por un buen de rato, me estaba ahogando horrible. Dije, Señor, si me toca irme aquí, me voy contigo, dije. Pero aquí estamos fielmente y pues vamos a orar y vamos a poner esta enseñanza en las manos de nuestro Dios. Hemos estado estudiando el libro de Oseas, vamos a continuar estudiándolo. Saca tu Biblia, saca tu cuaderno de apuntes si tienes, recuerda, es mucha disciplina traer un cuaderno de apuntes para que te acuerdes de lo que enseñamos. La semana pasada Miguel nos estuvo enseñando la introducción de este libro, cómo es que Oseas se iba a dirigir su mensaje, él iba a ser un profeta, aquel que iba a hablar de parte de Dios para la nación del norte. Recordemos que para este tiempo la nación estaba dividida, el reino del norte y el reino del sur. Y Oseas se va a encargar de hablar a toda la nación del norte, que en todos sus reyes que tuvieron no quisieron agradar a Dios. Uno de los peores fue Acab, que si tú lees Primera de Reyes te vas a dar cuenta que él siguió los pasos de su padre y él hizo altares a Baal, él adoró a Baal y se dejó influenciar por su esposa Jezabel, la cual lo llevó a cometer terribles actos. Y a este tipo de generación pervertida del pueblo de Israel, Oseas se está dirigiendo el mensaje, un mensaje fuerte, porque como vimos en el primer capítulo, Dios iba a utilizar a Oseas para dar una ilustración del estado espiritual en que se encontraba Israel. Y esto al hacer que Oseas se casara con una prostituta, con una ramera. Hay algunas posiciones acerca de esto. Algunos dicen que se casó con una mujer y después se convirtió en prostituta. Otros dicen que ya era prostituta y se casó con la mujer. Sea cual sea la posición que tomes, la verdad es que era una prostituta. Tomó ese oficio. Y Dios está usando a Oseas para representar la relación entre el pueblo de Israel y Dios, el que los había salvado. Y el tema que va a tratar a través de todo este libro es la idolatría, que es considerada también como una infidelidad. Es por eso que se toma esta ilustración de un matrimonio. Y Dios usaría también a los hijos para describir el juicio que la nación de Israel sufriría. Pero antes de entrar al segundo capítulo, cierra tus ojos, acompáñame en oración y nos ponemos en las manos de nuestro Dios. Señor, gracias por esta tarde que nos has dado, esta noche tan hermosa. Te pido que tu Espíritu Santo sea hablando a través de mí, sea tu Espíritu Santo trayendo verdad a los corazones y que sean los corazones atraídos a ti, que ya sean o cristianos o no, que los cristianos puedan dedicar su vida por completo y que sean edificados en ti, y los no creyentes que se arrepientan de sus obras y puedan reconocerte a ti como el único Salvador. Nos ponemos en tus manos, sabemos que tú harás la obra. En el nombre de Jesús, amén. Oseas capítulo 2. Vamos a leer el primer versículo. Decid a vuestros hermanos, a mí y a vuestras hermanas Ruama. Empezamos el capítulo 2 con una conexión obviamente del capítulo pasado. Los temas que se van a abordar en este capítulo en general va a ser lo que es el castigo, pero también la restauración de Israel. En estos momentos, Israel, la prostituta, es llevada a juicio. Está siendo llevada a juicio como un caso en una corte judicial. Y toda la evidencia declara que ella es culpable. Ella es culpable de su pecado. Pero aún así, vamos a ver también al final de este capítulo que a pesar del castigo que Dios tenía para Israel, iba a ser restaurada gozosamente y tiernamente por la misma mano de Dios. Y Oseas es dirigido por Dios en este segundo capítulo a que hable al remanente fiel de Israel, que es un remanente, una pequeña porción del pueblo de Israel estaba siendo fiel a Dios.
Y a veces pensamos aquí nosotros que podemos ser los únicos que están adorando a Dios. Así lo pensó Elías, dijo, yo soy el único que se está adorando. Y recordemos que en Primera de Reyes, Dios habla con Elías y le dice, yo tengo 7,000 hombres que no han doblado rodilla ante Baal. Y a esos remanentes fieles que se encontraban en esta nación, Dios estaba dirigiendo su mensaje. ¿Qué mensaje les estaba dando? Versículo 2. Contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte, pues, sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. El mensaje dirigido al remanente fiel es que ellos lucharan para que la nación de Israel dejara su idolatría. La idolatría, hermanos, todos hemos escuchado la palabra idolatría y no quiero dar una definición demasiado extensa. La idolatría es la adoración a un ídolo. Cuando tú estás adorando a un ídolo, ¿qué es un ídolo? Todo aquello que tome la posición de Dios en tu vida. Si estás en rebeldía, te estás adorando o ya sea el dinero, o ya sea la fama, o ya sea a ti mismo, ya sea la pornografía, ya sea las mujeres. Cualquier cosa que tome la posición de Dios es idolatría. ¿Y qué es la importancia de estos hombres, de este remanente? Que ellos contendieran. Vean el énfasis que da Dios en este versículo. Contended con vuestra madre, y vuelve a repetir, contended. Es importante que nosotros como creyentes, aquellos que realmente se creen fieles al Evangelio, tengan la necesidad de pararse por el lado de la verdad, por contender por esas convicciones que la Biblia nos enseña. Con Israel, su idolatría era una religión falsa. Ellos estaban inclinando a falsos dioses y uno de esos Mellado nos los contó, que era Baal, que era un dios con forma de toro, con cuernos, a los cuales lo calentaban al rojo vivo para poder vertir ahí, dedicar sus hijos. Y mientras ellos dedicaban sus hijos, Mellado nos dio esta descripción un poco gráfica, que los músicos empezaban a tocar más fuerte para que no escucharan los gritos. En este tipo de religiones estaba cayendo el pueblo de Israel. Y miren cómo Dios los describe. Ya no es mi mujer, dice. Ya no los considero parte mía. Ni yo soy su marido. Yo no tengo nada que ver. Dios ilustra a Israel como una mujer adúltera, que ya no es digna de ser comparada como una esposa, dándonos claramente que la relación entre el pueblo de Israel y Dios estaba rota. Y algo que debemos tener en cuenta en nuestra mente, en nuestra conciencia, es comprender que la idolatría no es accidental. Hermanos, tú no puedes decir, ay, me caí, me tropecé, caí entre la Santa Muerte y me puse a adorar, fue accidental. No, no puedes. No puedes decir, ay, llegué a la casa de un amigo, vi una virgencita y me persiné porque ahí estaba. No puedes. La adoración no es accidental. Quiero que lean muy bien al final del versículo 2. Dice, y sus adulterios de entre sus pechos. Suena un poco raro, pero la traducción también que se le puede dar a esto es que la mujer de Oseas mostraba mucho su escote. En palabras más recientes, ¿no? Para que comprendamos. Nos estás dando a entender que ella buscaba la manera de atraer lo que quería. Al ella demostrar sus pechos, atraía a esos ídolos, a esos amantes. Era algo voluntario. Ella quería eso. Y el pueblo de Israel quiso entregarse a la idolatría. No los obligaron. Ellos quisieron. Pero ellos, como ser pueblo de Dios, debían de dejarla, porque en el versículo 13 nos dice, no sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Y esto era un recordatorio para el pueblo de Israel, que si ellos no dejaban la manera de vivir su idolatría, Dios la iba a juzgar fuertemente.
Le iba a dejar como un desierto sin agua, porque estaba actuando como una ramera. Se habían comprometido con Dios, pero ahora habían dejado a su esposo por ir con esos falsos dioses. Y no solo eso, sino también nos dice la extensión del juicio que Dios traería al pueblo de Israel, porque en el versículo 4 dice, ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución. Israel, como un todo, como toda la nación de Israel, es considerada una mujer infiel, pero sus individuos son considerados como hijos de prostitución. Cada individuo en el pueblo de Israel se inclinaba a la idolatría, excepto el remanente. Ellos tenían que arrepentirse de igual manera ante la idolatría que tenían, porque Dios aclara que ellos son culpables. Son culpables. ¿Por qué? Versículo 5. Porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi vino y mi lino, mi aceite y mi bebida. Israel estaba justificando su manera de actuar por las cosas que recibía de sus amantes, de esos falsos dioses. Y dense en cuenta que el versículo empieza diciendo, se prostituyó. No dice la prostituyeron. Ella quiso prostituirse. Y luego también dice, porque dijo, iré. Otra vez un recordatorio que la adoración a los ídolos es algo voluntario. No es accidental. Los israelitas en ese tiempo estaban dando gracias a los falsos dioses, principalmente, como mencionamos, Baal, porque ellos consideraban Baal como el dios del clima. Por ende, él tenía control también de la agricultura, porque gracias al clima crecían los sembradillos. Pero se olvidaron de darle gracias al Dios verdadero, a nuestro Dios, quien realmente los estaba bendiciendo. Y esto es lo que haría Dios por sus actos. Versículo 6. Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto y no hallará sus caminos. Dios iba a poner obstáculos al pueblo de Israel. Lo está diciendo. Iba a poner barricadas y estas barricadas no iban a ser inofensivas, sino que le iban a doler. Porque dice que va a poner espinos. Iban a causar dolor al pueblo de Israel. Pero todo con el fin de que éste volviera a él. El dolor que ellos iban a experimentar los iba a acercar más a Dios. Versículo 7. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Dios iba a poner a Israel en situaciones difíciles. Situaciones que harían que ellos volvieran clamando a Dios. Ellos tratarían de ir a sus ídolos, pero ellos no hallarían ayuda en sus ídolos. ¿Se dan cuenta? Dios les está dejando en claro que no existe otro Dios. No iban a obtener ayuda de los dioses falsos. No iban a obtener ayuda de Baal. Solo de Dios. Y Dios dice que ellos van a reconocer que solo en Dios se encuentra la ayuda. Y a pesar de la infidelidad de Israel, Dios seguía siendo fiel. Él seguía siendo fiel y misericordioso porque quería que Israel, miren eso, querían que Israel regresara a su primer marido, a él. Todo este juicio, todo este castigo con el fin de que vuelvan. Y Dios no está reconociendo en ninguna manera que existen otros dioses, solo existe un Dios. Tampoco está reconociendo que tienen la capacidad de bendecir, porque dejan claro que todas las supuestas bendiciones de Baal, porque se fue tras esas cosas que ofrecían los dioses, dejan claro que todas eran verdaderamente de parte de Dios. Pero entonces, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? El versículo 8 nos los aclara y dice, y ella no reconoció que
yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata, el oro que ofrecían a Baal. En muchas culturas el tener posesiones es símbolo de éxito. Incluso aquí en la mexicana, ves a alguien que tiene muchas posesiones y dices, wow, debe ser un hombre exitoso con una empresa o algo así. De igual manera, con los judíos, si tenías muchas posesiones, ganado, cosas así, representaba tu nivel de riqueza. Y Dios le había dado riqueza al pueblo de Israel en ese tiempo, porque Él dice que les multiplicó el oro y la plata. Pero entonces, ¿qué pasó? Fue la ignorancia, hermanos. Ellos no reconocieron que Dios era quien los bendecía. Y para colmo, todavía que no reconocieron que Dios era quien les daba todos esos regalos, los utilizaron para sacrificarlo a Baal, para hacer estatuas con el oro, con la plata. Ellos estaban usando de manera incorrecta e irresponsable las bendiciones que Dios les ofrecía. Y así como Gomer malgastó todo lo que le dio Oseas, Israel estaba malgastando toda bendición de parte de Dios. Por esto Dios castigaría a Israel. ¿De qué manera? Versículos 9 y 10. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Me encanta cuando se repiten varias palabras en un solo versículo, porque nos hacen ver un énfasis. Hermanos, Israel, ellos creían que tenían todos, que los dioses les estaban dando las cosas, pero Dios les recuerda que todo lo que ellos tenían no era de ellos, era de Dios. Él dice, mi trigo, mi vino, mi lana, mi lino. Todo lo que Dios le había dado al pueblo de Israel era de Dios. E Israel no reconoció eso. Y por esto Dios iba a quitar la provisión de comida y la vestimenta a Israel. Y al hacer esto, iba a hacer ver a la nación de Israel su locura, la insensatez que fue el perseguir al dios Baal, a los dioses falsos, que fue un terrible error confiar en ellos. Nadie libraría a Israel de la mano de Dios. Y qué miedo. Yo cuando estaba leyendo esto se me hinchó la piel. Nadie, dice, la librará de mi mano, dice Dios. Y me acordó de Hebreos que dice, terrible cosa es caer en las manos de un Dios todopoderoso. Es escalofríos, ¿verdad? Israel estaba cometiendo un acto atroz, que Dios consideraba como una infidelidad. Y parte de eso, parte de que Dios no los iba a castigar con su mano, venía esto, versículo 11 y 13, haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas, sus días de reposo y todas sus festividades. Y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo, mi salario son salario que me han dado mis amantes. Y las reduciré, a un matorral, y las comerán las bestias del campo. Y la castigaré por los días que incensaba a los Baales, y se adornaba de sus arcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Ninguna fiesta religiosa, nada, ni siquiera el gozo. Dios les quitaría todo. Si conocen un poco la cultura judía, incluso en nuestros tiempos, se dan cuenta que ellos son, se podría decir, fiesteros. En las festividades que ellos tienen se alegran mucho, bailan, comen. Recordemos que las bodas antes duraban días, en las bodas de los judíos. Y ellos eran conocidos por tener estas tradiciones, ¿no? Celebrarlas.
Y Dios le está diciendo, eso que ustedes celebran mucho, los voy a quitar. No lo tendrán. La nación de Israel llegaron a creer que sus vides, que sus sus higueras fueron provisión de sus amantes. Fueron la provisión de esos falsos dioses. Se habían olvidado que la tierra que ellos tenían en ese momento era un regalo de parte de Dios. ¿Cómo sabemos esto? Deuteronomio 32:49, Dios le dice a Moisés que la tierra de Canaán era de ellos, que la podían utilizar, pero se olvidaron. Y su castigo por olvidarse sería conforme, el tamaño de su castigo sería conforme a los días que estaban adorando al dios Baal. Y mientras ellos seguían a un falso Dios, se olvidaban del verdadero. Y qué fuerte es leer eso, se olvidaba de mí, dice Dios. Se olvidaron de aquel que los había sacado de Egipto, aquel que había hecho milagros enfrente de ellos, aquel que les había proveído alimento en medio del desierto, aquel que los había protegido, aquel que los había guiado, aquel que los había hecho ganar batallas, aquel que había tenido cuidado de ellos. Y a pesar de todo esto, miren el corazón de Dios. Versículo 14 y 15. Pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como los tiempos de su juventud, como el día de su subida de la tierra de Egipto. Dios la llevaría a un desierto, a un lugar libre de distracciones, pero que se sufre. Y esto para comunicarle a ellos con claridad y para transformar lo que había sido un tiempo difícil en un día de esperanza. Y algo que tenemos que tener en cuenta es que es cuestión del corazón. ¿A qué me refiero con esto? No importa los argumentos que tú presentes hacia la existencia de Dios, no importa los argumentos que tú presentes hacia la existencia de Jesucristo, esos refuerzan nuestra fe como creyentes cuando tienes tu fe, pero no provocan fe. Porque no es un cambio totalmente de mentalidad, sino es cuestión del corazón. Porque la fe es por el oír. ¿Pero el oír qué? ¿Las evidencias? No. Pero hermanos, si hay evidencias, nosotros nos refuerzan nuestra fe, pero la fe es por oír la palabra de Dios. Yo caí en este error muchas veces con mis amigos. Me gusta la apologética. Me gusta defender mi fe con argumentos científicos o históricos. Y llegaban mis amigos y yo les respondía pregunta tras pregunta que tenían acerca de Dios, acerca de la existencia de Jesús, y nunca cambiaban. Hasta que un día me tomé hace 2 semanas y media. Me tomé el tiempo con un amigo, salimos, comimos, hablamos. Cuando iba de camino, le dije, déjame hablarte, antes de que me hagas preguntas. Déjame comunicarte el Evangelio. Cuando yo le comuniqué el Evangelio, hermanos, vi en su rostro una cara que no había visto antes, de impresión. Y a pesar de que él no entregó su vida a Cristo en ese momento, yo sigo orando por él. Pero esto es una cuestión del corazón. Los animo, los invito a que busquen argumentos a favor de la existencia de Dios y cosas así, pero también les recuerdo que es a través de la palabra de Dios que almas son renovadas, salvadas. Y poniendo aparte eso, Dios iba a restaurar el corazón de Israel a través de dolor. Y el valle de Acor puede sonar extraño para nosotros, pero eso se convertiría en una puerta de esperanza. ¿Por qué? El valle de Acor es donde Acán, uno de los ejércitos de Josué, pecó al quedarse con el botín de guerra, que era prohibido. Dios les prohibió agarrar el botín de la guerra. Y por eso él murió
y el pueblo y el ejército de Josué también sufrió, perdió en batalla. Trajo calamidad, trajo sufrimiento. Y todo ese sufrimiento que pasó, Dios está diciendo aquí, el mismo sufrimiento se va a convertir en día de esperanza. Lo mejor de todo es que en el versículo 14 dice, así que yo la traeré. Y es una palabra muy notante. Si traes algo con que apuntar o subrayar, subraya la palabra atraeré. ¿Por qué? Porque nos enseña que la atracción de amor sobrepasa en poder a todas las demás fuerzas. Dios no está diciendo yo la forzaré. Dios no está diciendo yo la llevaré. Yo me la voy a llevar de las greñas, como diría tu mamá, ¿no? No. Dios está diciendo yo la voy a traer. Y gracias a esto, a que el amor es una de las fuerzas de atracción más grande, es por eso que el diablo nos tienta con lo que más amamos. Porque nos atrae fácilmente. Pero podemos estar seguros, tú y yo, hermano creyente, que Dios ofrecerá una mejor oferta que la que ofrece el diablo. Es Él mismo. Y esto lo iba a hacer con Israel. Versículo 16, en aquel tiempo dice Jehová, me llamarás Isi, o Ishi, no sé cómo se pronuncia. Nunca más me llamarás Bali. Y Isi o Ishi se pronuncia, es amo o señor, pero representa la relación entre un amo y un siervo. Como una especie de, digamos, de jefe y empleado. Pero la palabra Bali significa esposo, que es algo más profundo. Y en aquel tiempo que Dios está profetizando a través de Oseas, ya no iba a haber esa relación de amo y siervo, sino una relación de esposo y esposa. Esto no sería hasta el destierro de Judá, hasta que la nación entera comenzaría a entrar en razón y a renunciar a todos los ídolos que tenía y regresar a Dios. Es por eso que nos dice el versículo 17, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, nunca más se mencionarán sus nombres. Iba a quitar esas palabras de su boca. Porque Dios quiere una relación que esté conformada por el amor. Y esta también basada en el compromiso. Primera, pues obviamente aquí está hablando con el pueblo de Israel, pero también quiere una relación de amor con nosotros. Que lo amemos. Versículo 18. Perdón. Él quiere una relación basada en amor, en compromiso, y eso con su pueblo, Israel, y ahorita nosotros, ¿no? Que somos parte del pueblo gentil, pero por gracia estamos en un nuevo pacto. Y no será que toda la relación entre Israel y Dios va a ser restaurada completamente, sino hasta que el tiempo de Jesucristo venga, el Mesías. Ahí va a ser todo restaurado completamente, hermano. En el versículo 18 se nos dice, en aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra. Y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Una restauración total. Tan así que si va a haber políticamente y ecológicamente, los animales no se van a andar comiendo uno entre otros, no se van a andar peleando. Una promesa de Dios que será cumplida en el tiempo del milenio, hermano. Porque se nos dice en el versículo 19 y 20, y te desposaré conmigo para siempre, y te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. Cuando la relación con Dios finalmente esté restaurada, jamás será quebrantada. No va a volver a ser quebrantada. Y ese es el gozo que tenemos como cristianos. Es nuestra fe, nuestra esperanza.
que en este tiempo que tenemos este cuerpo pecaminoso, que decae, que es infiel, que idolatra, llegará el momento que no vamos a estar batallando con eso. Y tanto el pueblo de Israel, todos aquellos que pusieron su fe en Jesucristo, como el pueblo de los gentiles que puso su fe en Jesucristo, van a ser eternamente restaurados juntamente con Cristo en los cielos. Jamás va a ser quebrantado. Y el cimiento de esa restauración es sólido, porque es en justicia, porque es en juicio, porque es en benignidad, porque es en misericordia. Va a ser una relación más profunda. ¿Por qué? Porque nos dice el versículo 20 al final, y conocerás a Jehová, a Dios. Hermanos, Dios nos ofrece tantas cosas, la vida eterna, morada en el cielo, gozo en medio del problema, consuelo en medio del dolor. Pero la mayor recompensa, hermanos, es que vamos a conocer a Dios. Después de todo el sufrimiento, lo que nos va a dar el mayor gozo es que vamos a conocer a Dios, hermanos. Y es muy diferente conocer a Dios a entenderlo. Debemos tener en cuenta esto. Es muy diferente. Un doctor puede entender cómo trabaja el cuerpo de tu esposa y puede recetarle la medicina, pero no la conoce. Nosotros vamos a conocer a Dios completamente. Y si tú quieres conocer a Dios ahorita, lo puedes hacer. Tenemos un libro en nuestras manos que nos ayuda. Es la Biblia. El día va a llegar en que será imposible ser infiel a Dios. Dios nos unirá a Él. Él prometió un nuevo comienzo para todo aquel que pone su fe en Él. Y es un nuevo comienzo, no un antiguo pacto renovado. Es un nuevo pacto. En el versículo 21 al 23, en aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite y ellos responderán a Jezreel, también Israel. Y la sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de lo Ruama. Y diré a lo Ami, tú eres pueblo mío. Y él dirá, Dios mío. Cuando Israel esté en una relación completamente restaurada con Dios, ellos pedirán y Dios responderá. Dios proveerá abundantemente. Y Dios los sembrará. Ahora, esta palabra Jezreel se utilizó anteriormente en el capítulo 1 para decir que iba a ser esparcida la nación de Israel. Pero esta palabra en el hebreo se puede utilizar de dos maneras. La primera, que es negativa, que significa esparcir, y la segunda con el sentido de sembrar. Dios iba a establecer al pueblo de Israel. Y lo dejaría establecido y el pueblo diría, Dios mío. Y eso es lo que hace Dios ahora. Si tú has puesto tu fe en Jesucristo, Dios te dice, eres pueblo mío. Y nosotros podemos decir confiadamente, Dios mío. Te pertenezco, Dios. Y a través de todo este capítulo, vemos que Dios trae juicio a su pueblo. Trae castigo a los que ama. Porque todo esto lo hizo por amor, para que volvieran con Él. Hebreos 12 nos dice que al que Dios ama disciplina. Nosotros vamos a ser disciplinados. Dios nos puede castigar para que dejemos ciertas costumbres, ciertas cosas que no le agradan a Dios. Dios nos puede hacer pasar por un desierto para que nuestro carácter sea renovado a la imagen de Jesucristo. Dios nos puede hacer pasar por un dolor para que volvamos a Él. Pero todas las cosas que Dios hace están impulsadas por el amor y por lo que es Él.
Con esto quiero dar unas aplicaciones generales para terminar. La primera y la más importante, cuidado con la idolatría. Cuidado con adorar lo que no es Dios. Y no solo eso, porque debes tener cuidado con adorar tu idea de Dios. Porque si tú tienes una idea de Dios, es un Dios falso. Solo el Dios verdadero se encuentra en su palabra y por eso tienes que leerla y tienes que estudiarla para conocerlo. Realmente conocerlo, hermanos. Mi deseo es que cada uno de los que se encuentre aquí estudie, lea, tenga tiempo de oración en su hogar. No solo los miércoles, no solo los viernes si eres joven, no solo los domingos, sino una constante relación con Él y que no te olvides de Él. Y yo sé, es difícil. Hay trabajo, hay estrés, hace calor, hay humedad, de todo. Pero puedes apartar un tiempo. Si fallaste un día, que no falle el segundo. Vuelve a Él. Y ten cuidado con buscar aquello que te hace pecar. Gomer, ella, nos dice la Biblia, ella enseñaba sus pechos para atraer a esos hombres, a sus amantes. Israel buscaba la manera de adorar a estos ídolos. Tú no busques la manera de pecar. Aléjate de esos sitios web. Te dañan tu vista, hombre. Mujeres, aléjense de esos grupos en donde abunda el chisme. Hombres también. Aléjense de malas amistades. Primeramente, compártales de Dios. Pero tengan cuidado con acercarse a aquello que los hace pecar. Y también tengan cuidado de idolatrar a su persona. Cada uno de los que estamos aquí nos idolatramos a nosotros mismos. Incluso aquel que dice, no, yo no soy nada, yo no soy nadie, te estás idolatrando a ti mismo. Ten cuidado con eso, porque muchas veces queremos dar una actitud de humildad, pero en eso viene el orgullo. Queremos ser reconocidos como humildes. No sé si han visto Los Guardianes de la Galaxia, la película, volumen 2. Hay una escena que me da mucha risa, que hay un superhéroe que se llama Drax, que es como un alienígena, y está viendo a otro tipo alienígena. Y el chiste es que el otro es muy humilde, habla muy sabio y cosas así. Y luego dice él, es demasiado sabio. Y luego se queda viendo y dice, no hay nadie más sabio que, no hay nadie más humilde que yo, dice. Y suena muy orgulloso. ¿Saben qué me he dado cuenta en mi vida? Y analizando también. En el mayor estado, o sea, donde te idolatras a ti mismo, es la autocompasión y la depresión. ¿Por qué? Porque empiezas a decir, no, nadie me busca, no le importa a nadie, no viene el pastor a buscarme, no viene el líder de alabanza a buscarme, no me pidió perdón porque me pisó el pie, estornudé y no me dijo salud y cosas así. Pero en ese tipo de mentalidad que tú adoptas, estás haciéndote el centro del mundo. Y al hacerte el centro del mundo, te vuelves orgulloso, porque piensas que tú mereces toda la atención del mundo. Yo me he visto en esas posiciones, yo sé que ustedes se han reflejado en esas posiciones, y también debemos recordar y reconocer que hay un trastorno mental que es la depresión y que eso se medica y todo así. Hay que estar orando por esas personas, pero la mayoría de nosotros pasamos por depresiones momentáneas, las cuales están impulsadas por nuestro orgullo. Debemos alejarnos de eso y mirar a Jesucristo. Y porque nos idolatramos tanto como personas, hermanos, y esto lo digo en amor, somos duros para dar. Duros para hacer un sacrificio por alguien más, porque pensamos primeramente en el yo. Nos cuesta entregar nuestra vida totalmente a Dios porque pensamos en el yo.
Yo voy a hacer esto, yo voy a ir a la universidad, yo voy a hacer aquello, yo no voy a ofrendar porque yo tengo que tener este dinero guardito para algo, cosas así. Y nunca das con un corazón alegre. Nunca estás dispuesto a dar sacrificios con un corazón alegre, sacrificar tu sábado para ir a ayudar a la iglesia, para ir a hacer el aseo, para ir a evangelizar un rato, porque estás pensando en ti mismo y nunca pensamos en Dios. Dios, guíame en este día, que se haga tu voluntad en mi vida, que sea tu palabra viviendo a través de mí. No lo que yo busco, sino lo que tú quieres. Que yo viva en justicia, en rectitud, en santidad. Nos cuesta. No dejamos de pensar en nosotros. Y ese es el primer punto general que les quiero dar, que es el más fuerte que todos batallamos. El segundo que les quiero dar es que ministres muy bien las bendiciones que Dios te ha dado. Porque Dios los llamó a cuenta de Israel también de las bendiciones que Él les multiplicó, nos dice el versículo. El oro y la plata. Los usaron de manera irresponsable. Hermano, nosotros vamos a ser llamados a cuenta. En todas las áreas. Primeramente, si eres padre de familia, con tu esposa, luego tus hijos, luego la iglesia si es que eres líder. Pero todas las áreas de tu vida, Dios va a juzgar para ver si en todo Él tuvo el primer puesto. Qué difícil es. Es por eso que ocupamos orar, que Dios nos siga trayendo. Y ocupamos gracia y misericordia de parte de Dios para que podamos entregar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo. Romanos 12:1, considerando todas las misericordias de Dios, todo lo que Él ha hecho por nosotros, hermanos, lo debemos de considerar para entregarnos totalmente a Dios, porque es nuestro culto racional, es lo más sensato que puedes hacer. Y también ten cuidado de no reconocer a Dios como el proveedor de todas tus necesidades. Si tienes negocios, si tienes salud, si tienes bienestar, si tienes aparatos electrónicos, todo lo que sea que tengas, sea poco, sea mucho considerado, que lo considere la gente, poco o mucho, Dios te lo ha dado. Y sé agradecido. Reconócelo. Otro punto que quiero dar es que Dios utiliza desiertos, o decimos desiertos porque son situaciones difíciles, situaciones de dolor, tribulaciones. Dios los utiliza para forjar nuestro carácter. Una, para acercarnos más a Él, en oración, en buscar su palabra, y para forjar el carácter de su Hijo Jesucristo en nosotros, para que seamos a la imagen de Él. Cada día. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un peso eterno de gloria. Cada vez más. No lo vemos. Invisible, pero porque es eterno. Dios está trabajando, hermano. Si estamos en pecado, si estás en un pecado, todos somos pecadores, pero si estás en un pecado constante y que lo estás haciendo deliberadamente, Dios va a utilizar dolor para que vuelvas a Él. O ya sea arrancando eso que estás idolatrando, o arrancando tu pecado que estás idolatrando, o llevarte por un procedimiento lento, pero seguro. Por último, Dios te está llamando a todos. No solo al pueblo de Israel a que se arrepienta, sino a todos. Porque todos hemos roto las leyes de Dios. Y si te puedes poner de pie, con esto quiero terminar. Tanto tú como yo hemos roto la ley de Dios. Y hace 2 días evangelicé a un hombre que me trajo un mueble de carpintería. Y estaba hablando con él. Después de llevarlo por un proceso largo, explicarle que es un pecador, explicarle que los pecadores merecen la paga del pecado, que es la muerte y la muerte espiritual. Él solo se quedó pensando y no hizo nada. Y en mi corazón dije, estuvo cerca, porque se miraba receptivo. Y luego al día siguiente salí con
mi hermana, madre y yo a Hermosillo a una cita con el dentista y veníamos hablando y recordé una cita de un predicador muy reconocido, Charles Spurgeon, que dijo, está igual de condenado aquel hombre que estuvo así de cerca de entregarse al evangelio que aquel que nunca lo ha escuchado. Hermanos, Dios no va a dar palmaditas en la espalda cuando se trate de entrar al cielo o no. Dios está teniendo gracia, compasión, misericordia por ti en este tiempo, porque este tiempo que Dios está esperando para volver es para que te arrepientas. No esperes a llegar a enfrente de Él y decirle, Dios, es que fui los domingos y escuché el evangelio, pero casi me entregaba a Dios, a ti. Dios no te va a decir, no, ven, pásale, mijito. Él te va a decir, ¿qué hiciste? ¿Aceptaste o no? ¿Tuviste fe? Tú solo vas a responder, sí o no. Después, antes de que se fuera este hombre, yo le hice esta pregunta, ¿qué piensas hacer? Y me gusta terminar con esa pregunta cuando evangelizo a alguien. ¿Qué piensas hacer? Si realmente es una urgencia grande, que tu alma va directo al infierno porque has pecado, has mentido, has roto la ley de Dios. Y como cualquier ley, se necesita justicia. Si Dios no imparte justicia, no es Dios. Entonces, todo aquel que comete pecado merece ser pagado por el castigo del pecado. La muerte, el infierno, una eternidad separado de Dios. Pero de la misma manera, vemos que Dios trajo un castigo a su pueblo, pero también trajo restauración futura. Dios hace lo mismo con su Hijo Jesucristo. Él ha dicho, has pecado, estás condenado, vas camino al infierno, pero aquí es donde yo entro y te ofrezco salvación a través de mi Hijo. Y toda la paga de tu pecado, pasado, presente y futuro, yo la derramé sobre mi Hijo Jesús. Y la deuda está pagada, ya no debes nada. Jesucristo dijo en la cruz, consumado es. Pero Dios no va a obligar a nadie a que esté con Él en el cielo. Él extiende la invitación en esta noche. Y Corintios nos dice que cuando un predicador te comparte el evangelio, es Dios llamándote a que te reconcilies con Él. Todos somos pecadores. Todos merecemos gracia. Necesitamos, gracia. Tanto aquel que ya entregó su fe, como aquel que no ha entregado su fe a Jesucristo. Y voy a hacer una pregunta a jóvenes, adultos. ¿Qué piensan hacer? ¿Qué harás hoy? La verdad, yo cuando me atraganté con el arroz pensé que ya me iba a ir con el Señor. Pero fue un momento así. ¿Quién sabe si ahorita, en un momento así, te encuentras en su presencia? Y a ver qué abogado te defiende. Porque el único abogado defensor es Jesucristo. Si tú quieres en esta tarde seguir a Jesús, poner tu fe en Él, creer que Él es Dios y que Él te puede perdonar de tus pecados, hacerte nueva criatura, puedes levantar tu mano en esta noche. No tengas miedo. Realmente no tengas miedo. Jesucristo dijo, aquel que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre. Y aquel que me reconoce delante de los hombres, yo lo reconoceré delante de mi Padre. Solo tienes que levantar tu mano. Después de esta enseñanza, quiero hablar contigo en la parte de atrás. Si te puedes tomar un tiempo. Pero recuerda, ¿qué vas a hacer con el Evangelio? Si llevas años en el cristianismo, no has entregado tu vida y nomás has venido a la iglesia, ¿qué vas a hacer? ¿Cuándo? ¿Cuándo vas a tomar el paso de fe? Con esto quiero orar por ustedes. Y cada uno de los que está aquí, todos los creyentes, los animo a que cada día dobleguen su carne, a leer, a orar. Cuesta. Y nos duele porque la Biblia tortura nuestra carne porque nos dice lo que no queremos saber.
Pero cierra tus ojos, quiero orar por ti y con esto damos concluido el día de hoy. Señor, gracias por esta noche que nos has dado. Gracias por tu palabra, Señor. Señor, perdónanos porque sabemos que hemos sido infieles a ti. A través de nuestras acciones, nuestra manera de vivir, nuestras palabras, nuestros pensamientos, corazones. Pero Dios, sabemos que tú eres un Dios de gracia y de misericordia. Y clamamos a ti. Volvemos. Atráenos a ti con tu amor, con tu palabra, a través de la oración. Guíanos en esta vida de peregrinaje. Guíanos, que te demos gloria y honra a través de todo. Nuestra familia, iglesia, amigos, redes sociales, amistades, finanzas, organización, negocio, trabajo. Señor, que tú seas glorificado en nuestra vida y que quitemos esos ídolos, ya sea el afán, ya sea la ansiedad, ya sea la depresión, ya sea cualquier cosa que nosotros nos aferramos a ellas con fuerza, que tú la quites de nuestra mano. O danos la fuerza suficiente con tu gracia para poder entregarla. Pero Señor, que tú seas el primer lugar en nuestra vida. Que tú seas lo primordial en cada cosa que hacemos. Señor, perdónanos. Perdónanos porque hemos pecado. Señor, te pido que las personas que estén aquí vean, que ellos puedan visualizar el peso de su pecado y la condena que ellos tienen si es que no están en Cristo. La necesidad que tienen de un Salvador. Que esta vida no solo se trata de lo material, no solo se trata de nacer y morir, sino de la eternidad. ¿A dónde va a ir nuestra alma? Trabaja en aquellos corazones que están endurecidos. Que seas tú atrayéndonos cada día más cerca a ti a través de conocerte y de amarte. Pongo a la congregación de Bahía de Quino en tus manos y que ellos te puedan dar la gloria y la honra porque tú eres el único Dios, no hay nadie como tú y solo tú mereces adoración. Te amamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué no?